Hola a todos, hoy es lunes, 20 de junio de 2022. Monday, June 22nd, 2022. Yeah, had to get Sí, había que acertar con esas fechas, tío. Yeah. Bueno, llevas trabajando sin parar, así que ya ni sabes en qué día vives. We weren't sure what day it Sometimes is. you just forget about it. Yeah. Te olvidas de lo... I think Larry, creo que la situación en... Quiero empezar con el caso de Irán y Estados Unidos, y las negociaciones, las conversaciones entre ambas partes. Pero antes de entrar en eso, empecemos con Keir Starmer, en el Reino Unido. Ha dimitido. Incluso antes de que su dimisión se anunciara oficialmente en el Reino Unido, la anunció Donald J. Trump. in the United Kingdom, it was announced by Donald J. Trump. Sí, ¿cómo va a ser eso? The best. I think El mejor. Alice Creo que Alistair Crook dio la mejor respuesta sobre esto. Dijo algo así como, creo que el juez Knapp le preguntó, ¿te sorprende? Y él respondió, sí, muchísimo. Me sorprende que haya tardado tanto. I'm surprised it took this long. Yeah. Considering the former, Si pensamos en los antiguos primeros ministros del Reino Unido, sí, fue una especie de sorpresa, pero fue increíblemente firme en la forma en que apoyó a Ucrania. supported Ukraine. You remember how Well, that is where ¿Te the acuerdas record de goes cómo? now, that he was Bueno, unrelenting. ahí es donde está ahora la verdadera vulnerabilidad, Let's recall en que the fue 6 implacable en incidents su 6 months apoyo a ago, Ucrania. where Y recordemos aquel incidente hace unos 6 meses, cuando, digamos, unos acompañantes masculinos de origen ucraniano incendiaron, atacaron una de sus residencias. Algunos quisieron interpretarlo como una pelea de amantes, que quizás Starmer había estado involucrado en actos poco apropiados con esos jóvenes ucranianos. No sé si oís en su deseo viento I armor. don't know if that's played any role in his desire to keep funneling weapons, but the drones that are being the drones that are hitting in Pero los Russia drones que are están creating golpeando en growing Rusia anger. están generando That's una coming out of the creciente UK. I indignación, think y eso viene del Reino Unido. Creo sinceramente que no pasará mucho tiempo antes de que, si esto sigue así, Rusia ataque militarmente en el Reino Unido, en una de esas fábricas de drones, para darles un aviso y decirles, bueno, no vamos a tolerar esto. Así que, en mi opinión, corremos un mayor riesgo de guerra en Europa que en Oriente Medio con Irán en los próximos 2 o 3 meses. Middle East with Iran in the next 2 to 3 months. basically there is no hope from what Nadang am porialet freid strient tunish ta Rusk Ukraine. Es así. Russia and Ukraine. Is that I think it would depend on if Nigel Farage. Creo que dependería de si Nigel Farage llega al poder. No lo veo necesariamente con ganas de seguir con esta confrontación con Rusia. Mira, la realidad es que los países europeos, y sí, siempre incluyo al Reino Unido como parte de Europa, aunque haya salido de la Unión, están afrontando una crisis energética, igual que Estados Unidos, y eso se ve venir. Hasta ahora, una de las formas en que el Reino Unido, Francia e Italia han conseguido evitar quedarse sin gasolina y diésel a bajo coste ha sido porque Estados Unidos ha estado vaciando su reserva estratégica de petróleo y enviando ese combustible a Europa. Pero eso se acaba dentro de 2 o 3 semanas. De hecho, el propio Donald Trump dijo la semana pasada que en unas 4 semanas podría haber una crisis enorme. In 4 weeks there could be a massive crisis, and I think that's right. Just by the nature of, Y creo que eso es cierto, por su propia naturaleza. there's been a concerted Verás, effort ha habido un esfuerzo deliberado por ocultar los problemas críticos que rodean la falta de suministro mundial de petróleo. global oil La interrupción que se produjo con el cierre del estrecho de Hormuz y luego los ataques posteriores a infraestructuras petroleras en Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, eso ha sacado del mercado una cantidad enorme, más del 20% del petróleo, y no se ha reemplazado en 4 meses. Así que se avecina una crisis, y cuando eso golpea a Europa, creo que van a tener otras cosas en la cabeza antes que seguir atacando a Rusia. ¿Tiene sentido? ¿De verdad quieres atacar al único país que puede suministrarte petróleo y gas baratos? ¿En serio? Esa es tu estrategia. Es una locura. Really, that's your strategy? It's insane. Larry, when it comes to the relationship between
Larry, cuando hablamos de la relación entre el primer ministro del Reino Unido y el rey, y todo el entramado del poder en el Reino Unido, la City de Londres, esa gente que dirige el sector más importante, que es la economía dentro de la sociedad, ¿cómo ves tú esa relación? Por lo que yo entiendo, los primeros ministros en el Reino Unido no son tan poderosos, ni siquiera si los comparamos con el propio rey. Por eso se ve, de alguna manera, que la ventaja está en manos de quienes están conectados con el establishment. Yo diría que el rey forma parte de ese establishment, junto con la City de Londres, y que entre todos manejan el asunto contra Rusia. Y eso, en mi opinión, significa necesariamente que ellos van a decidir sobre el tema más importante en Europa hoy en día, que es esa especie de hostilidad hacia Rusia. Bueno, ¿por qué dices que crees que el primer ministro no es tan fuerte o no tiene tanta influencia? Porque en el fondo, no lo elige la gente. No tienen ese tipo de sistema de votación. Hablan de otros países diciendo que no hay democracia, que si esto o lo otro, pero al final, él tiene que ser ratificado por el rey. Tiene demasiada influencia que viene desde arriba. Me refiero al rey, al poder establecido, al sector económico. Yo diría que en realidad el tema en el Reino Unido es cada vez más irrelevante. Pero están conectados con el sistema, Larry. Bueno, sí, están vinculados a un sistema que está totalmente desconectado del electorado. Y eso es verdad. Perdona que te interrumpa. Te lo digo, Larry, porque recordarás que el rey se reunió 2 veces con Donald Trump. En ambas ocasiones estaba presionando a favor de la guerra en Ucrania. Estaba convencido y hacía todo lo posible por convencer a Estados Unidos de que siguiera en la lucha en Ucrania. Sí, no lo niego. Pero ya sabes, con Starmer y digamos esa clase dirigente, yo diría que todo se remonta a un par de cosas. Primero, desde el punto de vista del rey Carlos, ¿no? La muerte del zar, el asesinato del zar y de su familia, hace más de 100 años. Ese habría sido, su abuelo, no, más bien su tío abuelo, igual que el padre de la reina Isabel era su abuelo. El zar era su primo. Así que básicamente han estado resentidos con los bolcheviques desde entonces, por decirlo así. Aunque el gobierno ruso actual no es bolchevique en absoluto, más bien todo lo contrario. Sí, pero existe, ya sabes, esa presión política, esa expresión política del pueblo, que en el Reino Unido es indirecta. Tienes razón en que Starmer no es elegido directamente, pero también ocurre que según el resultado de los distintos políticos en las elecciones locales, eso siempre se interpreta como una señal o un símbolo. Y cuando el Partido Laborista, en esta última ronda de elecciones locales, salió muy mal parado, aumentaron las voces que decían, Starmer tiene que irse ya. Pero aguantó, siguió teniendo un poder considerable, sobre todo a la hora de comprometer a Inglaterra y de mantener el apoyo. De hecho, ahora mismo el Reino Unido parece estar haciendo más en cuanto al suministro de armas, drones y misiles que cualquier otro país de la OTAN, incluidos los Estados Unidos. Sí, Larry, las negociaciones. Por fin tenemos 2 delegaciones que salen de Suiza. Y por lo que parece, el resultado hasta ahora, en el caso del Líbano, es que han logrado algún tipo de proceso de gestión para la situación allí. Primero, mantener el alto el fuego, y después buscar una solución para la situación en el Líbano. ¿Cómo lo ves tú? Mi impresión, por lo que parece, es que con el paso del tiempo las 2 partes están llegando al punto en que, si la gente en Israel quiere acceder a la zona norte del país, entonces Israel tendría que retirarse por completo del sur del Líbano. Así que sería una especie de intercambio entre ambas partes. No sé hasta qué punto Estados Unidos e Irán serían capaces de lograr eso. Sería un asunto enorme para los dos. Bueno, ¿quién está al mando aquí?
¿Quién es el que dirige todo esto y hace que las negociaciones avancen? Parece que ese papel recae en Asim Munir, el general pakistaní, porque ocupa una posición clave, realmente central, para que todo esto funcione. Porque como vimos ayer, después de los comentarios tan intemperados de Donald Trump, esas declaraciones que van mucho más allá de una simple provocación, cuando hablas de amenazas de asesinato, de crímenes de guerra, Munir consiguió, de algún modo, calmar las aguas con la delegación iraní y hacer que volvieran a la mesa. Así que siguen hablando con los estadounidenses. Dicho esto, ¿viste el desaire del ministro de Exteriores de Qatar, Jad Vance? Fue realmente llamativo. Qatari foreign minister. That was remarkable. I don't know what was that, Larry. No sé qué fue eso, Larry. ¿Cuál era la razón de todo eso? Porque más tarde vimos al ministro de Asuntos Exteriores de Qatar publicando una foto junto a J.D. Vance, trabajando en el memorando de entendimiento. Básicamente, parecía que ese era el memorando que se firmó entre Qatar e Irán. Between Qatar and Iran. Yeah, well, whatever it was, the Sí, bueno, fuera lo que fuera, el mensaje se transmitió y obviamente J.D. Vance hizo algún tipo de gesto conciliador hacia Qatar. Sabes, Qatar está en... He recibido, bueno, Pepe Escobar y yo hemos recibido informes de que con mediación o apoyo pakistaní, tanto Qatar como Arabia Saudí se están distanciando de Estados Unidos. Ya no quieren participar en el alojamiento de bases estadounidenses y se lo han dejado claro a Washington. Así que pienso, eso podría ser bastante importante si llega a ocurrir. Y viste, ¿no? Cuando apareció el ministro de Exteriores qatarí, quiero decir, ignoró deliberadamente a Vance. Así que creo que los qataríes no están contentos con Estados Unidos. So I think the Qataris, they're not happy with the United States. And when you consider that Al Udeid is the largest. Y cuando piensas que Al Udeid es la mayor base militar estadounidense en el Golfo Pérsico, eso es algo importante, porque además Qatar acaba de regalarle a Donald Trump su nuevo avión presidencial. Así que hay señales contradictorias. Pero al menos ayer en esas negociaciones, Qatar no estaba nada contento con Estados Unidos. Ya sabes, Vance tiene aquí una especie de misión imposible, porque le están saboteando desde casa, saboteado por su propio presidente, que lanzó insultos, amenazas y declaraciones que durante un tiempo hicieron que las negociaciones se rompieran. Pero creo que tanto Trump, aunque en menor medida como J.D. Vance, son conscientes de que si no resuelven esto rápido, o incluso si lo resuelven rápido, se les vienen encima fuertes vientos económicos en contra que, en mi opinión, harán que una victoria republicana en noviembre sea muy poco probable. Victory in November, extremely unlikely. And you can see in the face Y se puede ver en la cara del ministro de Asuntos Exteriores de Qatar lo crítica que es la situación allí, porque están bajo una presión enorme por el estrecho de Hormuz. Larry. Larry. Sí. They don't have any sort of access to No tienen ninguna forma de enviar su petróleo, su gas o sus fertilizantes o lo que sea que produzcan fuera de su país, de exportar nada, por culpa del estrecho de Hormuz. No tienen acceso al Mar Rojo, como sí tiene Arabia Saudí. Ese es su problema. Están básicamente desesperados. Por eso se les nota en la cara. Why you see that in the face of the guy. Yeah, no, I'd agree. Sí, no, estoy de acuerdo. La pérdida de Ras Laffan, la terminal de gas natural licuado, es importante. Qatar ha pasado de suministrar el 10% del gas natural licuado del mundo a no suministrar nada ahora mismo. Y eso, bueno, incluso si consiguen el alto el fuego, digamos que lo consiguen, o que ya está en vigor, luego tendrían que lograr un acuerdo real negociado sobre los demás puntos del memorando de entendimiento. Vale, el estrecho de Hormuz está abierto ahora. Y diría que ha vuelto a abrirse hoy, quizá. Sí, está abierto. Open today, maybe. Yeah, it's open. It's back. Ha vuelto. El estrecho está abierto y se ve lo último que llega desde Oriente Medio. Dicen que una enorme cantidad de petroleros iraníes y chinos están exportando ahora petróleo desde Irán. Y no sé cuántos exactamente. I don't know how many. Yeah, so I'm sitting here looking. So I'm seeing one ship. Sí, estoy aquí mirando y veo un barco llamado Sea Eagle que va rumbo a Singapur. Y detrás está el Bangla Joy Yatra. Supongo que es un barco de Bangladesh.
se dirige a Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. A ver, ¿qué más hay por ahí? Sí, veo varios barcos, no muchos, pero algunos. Y este es el problema que la gente no entiende. Se calcula que entre un 9 y un 12% de toda la flota de transporte, la flota comercial, lleva ya 4 meses bloqueada en el Golfo Pérsico. Esos barcos están ahí, en un agua muy salada, con muchísimo calor, y si llevaban petróleo a bordo, ese petróleo se ha estado literalmente cocinando. Así que, si ahora dicen, vale, el estrecho está abierto, ¿qué pasa? Pues que esos barcos tienen que limpiarse y ponerse a punto antes de volver a operar. Y se estima que eso puede tardar entre 3 semanas y 2 meses. Ese es el primer problema. El segundo problema son las minas. Los barcos sin seguro, e incluso los que sí tienen seguro, no pueden salir del Golfo Pérsico hasta que se certifique que está libre de minas. Y Estados Unidos dice que puede tardar hasta 6 meses en retirarlas todas. Así que, de nuevo, la falta de limpieza de minas, la presencia de minas, va a impedir que la mayoría de esos barcos se muevan. En resumen, hay muchos obstáculos que están provocando más escasez de productos esenciales en el mundo: petróleo, gas natural licuado, urea, azufre y helio. Liquid natural gas, urea, sulfur, and helium. And there was a huge explosion in Qatar yesterday. Right. Hubo una gran explosión en Qatar ayer. Sí, anoche. Fue en la zona industrial de Ras Al Khaimah. Al principio pensaron que alguien, no sé, que podía haber sido algún tipo de ataque. Pero más tarde dijeron que no había sido ningún ataque, sino algo interno, algún tipo de problema técnico en la industria. ¿Verdad? El gobierno qatarino ha dicho nada al respecto. ¿Pero tú crees que fue algo interno, algún problema técnico? I really don't know enough about that kind of. La verdad es que no sé lo suficiente sobre ese tipo de instalación como para entender qué tipo de problema técnico podría provocar una explosión así. También hay que tener en cuenta si fue un sabotaje deliberado o quizá un intento de crear una operación de falsa bandera para intentar culpar a Irán. No lo sé. I just don't know. Larry, dicen que han creado una unidad de control de conflictos para estabilizar las líneas del frente en Oriente Medio, incluida Líbano. ¿Qué significa eso para Líbano? ¿Y cómo va a ser eso manejable para las dos partes, para Irán y para Estados Unidos? ¿Van a usar algún tipo de fuerzas combinadas o fuerzas de un tercer país en la región? Porque la ONU no tuvo éxito en la forma en que estaba llevando a cabo su misión en esas zonas, en esa región. Entonces, ¿cuál sería la solución? Well, I really don't know how such a unit would function. Bueno, la verdad es que no sé cómo funcionaría una unidad así. Y como señalas con razón, ha habido fuerzas de Naciones Unidas sobre el terreno allí desde hace, Dios mío, casi 50 años. Y ellas mismas han sido víctimas de buena parte de la violencia y no han conseguido ponerle fin. Así que, de cara al futuro, ahora mismo es Estados Unidos quien está presionando a Israel. Y creo que esa presión sobre Israel incluye no solo suspender las entregas de armas y detener el suministro adicional de ayuda, eso, en primer lugar, sino también retirar los recursos militares estadounidenses que ya hay en la zona y que Israel considera valiosos para sí mismo. That Israel sees as sort of valuable for itself. So clearly, some message has been communicated. Está claro que se le ha transmitido algún mensaje a Netanyahu, porque ya sabes, a pesar de toda la retórica dura, con gente como Ben-Gvir y Smotrich, el nivel de violencia en Líbano ha bajado de forma significativa. Así que bueno, tenemos que atenernos a eso. Es lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿cuándo se retirará Israel? En este momento eso es incierto. Hay algunas señales de que el general Munir, de Pakistán, ha convencido a la delegación iraní de no insistir en una retirada total de Israel del sur del Líbano, que dejen que ese asunto repose un tiempo. Just let that issue percolate for a while. Pero, quedándonos en Líbano, he leído los 3 puntos que los israelíes publicaron anoche para ustedes. Básicamente, lo que están pidiendo es imposible para cualquiera en esa región, para Irán y para Hezbollah. Porque no se trata de Irán. Cuando hablan de Hezbollah como un representante de Irán,
que no es el caso, por cierto. Líbano y Hezbolá son quienes decidirían sobre la parte sur del país, sobre la soberanía del Líbano. No se trata solo de que Irán ejerza presión, por fin y al cabo es un país soberano. Han decidido defender Gaza y a los palestinos sin decírselo a los iraníes. Este es un asunto que no entienden, y la forma en que quieren quedarse en la parte sur. Dijeron que al norte del río Litani no pueden estar, que tienen que mantenerse fuera de la parte norte del río Litani. En la parte sur, básicamente, tienen que desmantelar toda la infraestructura, e Israel puede quedarse allí para defenderse indefinidamente. En esencia, quedarse allí, crear una zona de contención, una zona de seguridad, o lo que sea que eso signifique en la mente de los israelíes, la zona de anexión o de futura anexión. Bueno, una vez más, esto lleva ocurriendo 51 años, aunque digan que la guerra civil del Líbano duró solo 15, desde 1975 hasta 1990. La división está ahí desde entonces, desde el 75, y ha sido una guerra sectaria. La gente olvida que fue a principios de los 70 cuando los palestinos fueron expulsados, obligados a huir de Jordania, y se dirigieron al sur del Líbano. Luego, cuando Israel entró en 1982, al principio los palestinos recibieron a los israelíes con cierta esperanza, pero ese sentimiento cambió muy rápido. De aquella incursión israelí en 1982 surgió Hezbollah, que se convirtió en una realidad. Después, Israel realizó nuevas invasiones en el Líbano y acabó siendo expulsado. La última gran ofensiva fue en 2006. De nuevo, su objetivo era llegar hasta el río Litani y crear esa zona de seguridad, y fracasaron. Esta vez también están fracasando. Ahora bien, han causado más daños que nunca antes, sobre todo destruyendo infraestructuras en el sur, en muchas de esas ciudades que están junto a la frontera. Pero aún no han llegado ni han tomado el control del territorio hasta la zona del Litani, y Hezbollah sigue combatiéndolos con ferocidad y causándoles bajas importantes. Ahora la cuestión es cuánto tiempo puede Israel soportar esas pérdidas. Yo diría que no mucho, pero eso es solo mi opinión. Creo que tienes el micrófono sellado. ¿Ha transmitido Irán su mensaje, su postura a Estados Unidos en relación con el caso del Líbano? Porque sin Líbano no habría acuerdo. ¿Cree usted que ese mensaje se ha hecho llegar? ¿Y cómo fue recibido por la administración Trump? Bueno, ¿a qué te refieres? ¿Se entregó el mensaje? Porque tienen que llegar a entender que sin Líbano no habría ningún acuerdo. Están llegando a ese punto. Me refiero a J.D. Vance y a la gente que está negociando con Irán. Creo que ese punto ya quedó claro cuando firmaron el memorando de entendimiento, porque en ese documento se reconoce, y es lo primero que se dice, que Estados Unidos, Irán y sus aliados firmantes tienen la obligación de proteger la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Así que, en teoría, Estados Unidos ya aceptó eso, al menos sobre el papel. Ahora bien, ¿Donald Trump entendió realmente lo que estaba firmando? Pues no lo creo. Pero eso es lo que se firmó, así que hay que tomarlo tal cual. No sé si él conoce las cláusulas del memorando de entendimiento. Bueno, sí, o sea, no. Ayer, Lee DeSantis estaba saboteándolo todo. Sí, quizá él pensó que era útil. Hace unos años salió una película sobre la crisis financiera de 2008 y trataba de cómo una gran firma de Wall Street se vino abajo. El jefe era un tipo llamado Dick Fuld, muy agresivo, que no se daba cuenta de lo mal que estaban las cosas. Intentaban salvarse económicamente vendiendo a los surcoreanos. En la reunión, al final, Fuld entra y básicamente lo estropea todo. Acaba insultando a los surcoreanos. El acuerdo se viene abajo y su empresa desaparece. Se declara en bancarrota.
Eso es más o menos lo que vi hacer a Donald Trump ayer. Quiero decir, se comportó como ese personaje, como Dick Fuld. Dijo algo así como, voy a acabar con todos vosotros. You said, I'm going to kill you all. You're threatening to murder the delegation. ¿Sabes? ¿Estás amenazando con asesinar a la delegación? Quiero decir, eso fue lo que hizo. Así que claro, no es de extrañar que los iraníes se marcharan al principio. Ahora, por lo visto, después de esa retirada, los pakistaníes, con el general Munir, reunieron a los iraníes y les dijeron, mirad chicos, centrémonos en lo importante. Ignorad a Trump. Él no es realmente quien toma las decisiones aquí. Podemos cerrar este acuerdo de una forma que os dé seguridad. Así que Munir está trabajando muy duro en eso. No sé si te diste cuenta, pero ayer, mientras todo eso pasaba en Ginebra, tuvieron una reunión. Los pakistaníes también organizaron otro encuentro con los máximos responsables de Egipto, los ministros de Asuntos Exteriores, vaya. Eran los ministros de Exteriores de Egipto, Turquía y Arabia Saudí. Egypt, Turkey, Saudi Arabia. ¿Ves? Pakistan shared it. So, what's going on with Bueno, sí, Pakistán lo compartió. Así que, ¿qué pasa con eso? Pues de nuevo, esto forma parte de ese esfuerzo por construir una infraestructura de seguridad. Y Pakistán reconoce que en el caso de Sisi en Egipto y de Erdogan en Turquía, los dos son increíblemente corruptos. Erdogan está recibiendo dinero para seguir suministrando petróleo a Israel y Egipto está cobrando por el tema del gas natural licuado. Así que, por lo que me dicen, Munir está trabajando para convencer a esos dos líderes de que tienen que entender que hay más en juego que todo el dinero que están ganando. Y esto está yendo hacia la creación de una fuerza militar árabe musulmana que pueda garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico, lo que significa que Estados Unidos ya no estaría allí. Estados Unidos dejaría de ser relevante. Meaning the U.S. no longer there. The U.S. is no longer relevant. Yeah. One of the important outcomes of the meeting Uno de los resultados importantes de la reunión entre ambas partes fue una línea directa. Están hablando de una línea de comunicación que se ha establecido entre Estados Unidos e Irán, teniendo en cuenta la situación en el Estrecho de Hormuz. Eso es importante porque está totalmente relacionado con lo que ocurre entre Israel y Líbano, y también con lo que pasa en el propio Estrecho de Hormuz. Básicamente, el problema en el Estrecho de Hormuz, dejando a un lado esos aspectos logísticos o regionales como el tema de las minas y otros asuntos, es que Irán ha cerrado el Estrecho de Hormuz por lo que estaba ocurriendo en Líbano. Right. But again, Sí. Pero de nuevo, el tema de estar cerrado o abierto, ¿qué significa exactamente? Porque ahora mismo, con la amenaza de las minas, la mayoría de los barcos que están en el Golfo Pérsico no se van a mover. Aunque se diga, entre comillas, está abierto, no se van a mover, porque no pueden hacerlo sin la garantía de que si tocan una mina, los costes van a estar cubiertos. Así que se quedan donde están. Necesitan esa seguridad y Lloyds está esperando esa confirmación. Decidnos que no hay minas. Ahora bien, que esté abierto significa que Irán puede enviar todo el petróleo que sea capaz de cargar y transportar. Y por lo que parece, Irak también está sacando petróleo. Claro, hay otros que lo hacen, pero a un nivel mucho más bajo. Pero el estrecho, en realidad, no ha vuelto a funcionar como antes del 28 de febrero. It's not really back to business at all from what it was pre-28 February. Yeah. J.D. Vance said Iran and frozen Sí, assets. J.D. Vance habló de Irán y de los activos congelados. Dijo que si liberamos esos activos, van a comprarnos cosas aquí en Estados Unidos, soja, maíz, trigo y ese tipo de productos, que van a comprar esas cosas a Estados Unidos. Y básicamente ese es el principal problema con los activos congelados. Creo que han tomado una decisión porque, como he mencionado antes, hubo una especie de memorando de entendimiento firmado entre Irán y Qatar. Parece que todo está relacionado con los activos iraníes con GIES en Qatar. It seems it's all related to frozen Iranian assets in Qatar. Yeah, I don't know anything about that. I mean, No sé nada sobre eso. there are a number Quiero of decir, countries hay varios países que tienen los activos físicamente, los poseen y por tanto están en posición de devolverlos. return. Y de nuevo,
volvemos al lenguaje corporal del ministro de Exteriores de Qatar con JD Vance. Basándome en eso, dije, sí, Qatar está devolviendo el dinero a Irán. No les importa lo que diga Estados Unidos. They don't care what the United States says. Yeah. Well, by the way, after all, Por cierto, what is the benefit al fin y al of cabo, keeping that ¿de qué money sirve in tener ese dinero en tu cuenta cuando tu país está siendo destruido por el conflicto en la región? region with the case? Well, and again, the economic cost. Sí, bueno, y de nuevo, el coste económico para Qatar, ya sabes, la producción de gas natural licuado y de helio. El helio es el más importante. Y otra vez, es una materia prima en la que casi nadie se ha fijado, ni en los efectos que ha tenido en la industria global. Pero cuando vi a Tim Cook, el director de Apple, salir el otro día y decir, mira, vamos a tener que subir el precio de nuestros productos porque los chips cuestan más, pensé, claro, el es por foul chips against chips. Así que, en Harvard, se llama creo que el coste de producción es considerable. The cost of production has gone up significantly. Yeah. They were talking about the nuclear program, but it's Estaban hablando del programa nuclear, pero parece que todo dependía de la cláusula 13 del memorando de entendimiento, que básicamente trata de las sanciones impuestas por el OIEA, por el Consejo de Seguridad de la ONU, y también de las sanciones primarias y secundarias en Estados Unidos. Creo que esto es un problema enorme para la administración Trump. No sé cómo afecta a Irán, ni las sanciones de la ONU o del OIEA, pero las sanciones primarias y secundarias en Estados Unidos dependen en realidad del Congreso. No es una cuestión de Donald Trump. Va a conseguir lo del Congreso. ¿Tiene él ese poder? I just saw the A cada retorno decidió Malaja. Así que Irán aceptó ese report que los inspectores nucleares estén mints. No, si se llega al acuerdo final, pero no ahora. Bueno, solo estoy diciendo cómo lo ha informado Al Jazeera. Exacto. No lo mencionaron. Sí, van a aceptar eso si se alcanza el acuerdo final, que básicamente es la cláusula 13, todo el tema de las sanciones. Sí, no. Y ese es el punto que la gente no está entendiendo. Irán ha dejado muy clara su posición, lo que quiere y lo que está dispuesto a aceptar. Está recibiendo presión de Pakistán. Pero claro, el otro elemento aquí es que los pakistaníes dicen que recibieron información de que Israel iba a asesinar al general Munir. Y sí, Pepe ha hablado de esto en su última publicación. Así que algunos dicen, bueno, eso no es cierto. Pues lo único que puedo decir es que eso es lo que creen los pakistaníes. Es importante, ¿verdad? Es muy importante. Sí, si ellos creen eso, da igual que sea verdad o no. Lo que importa es que lo creen y van a actuar y reaccionar en consecuencia. Pero parecen muy seguros de la información que han recibido. Así que, si eso es, y lo digo con cautela, si eso es cierto, lo que estaríamos viendo es que si Israel hizo un intento así, Pakistán ha probado recientemente un misil balístico capaz de alcanzar Israel. Y Pakistán tiene armas nucleares. Así que, si hubo un intento de matar a alguien como Munir, podríamos ver una respuesta devastadora. De hecho, los pakistaníes le dijeron a una persona con la que hablo que Israel dejaría de funcionar como sociedad si hicieran algo así. Así que ese es parte del trasfondo de todo este drama. Pero fue fascinante ayer ver cómo prácticamente todo el mundo entraba y se inclinaba ante la delegación pakistaní. Munir impone mucho. Quiero decir, es alto, carismático, tiene ese porte de general que manda. En cambio, el primer ministro Sharif parece un vendedor de verduras. Un hombrecito simpático. Ah, qué tipo tan agradable. Pero no tiene nada de imponente. Y luego está la combinación de Qatar y Pakistán trabajando juntos para mantener todo esto, ya sabes, para que este circo siga adelante. Así que el hecho de que Estados Unidos esté ahí demuestra que, bueno, la situación es desesperada. Aún no hemos sentido del todo las consecuencias económicas, pero las vamos a sentir. Es prácticamente inevitable.
I think Asim Munir, Creo que Asim Munir, el mariscal de campo Asim Munir, es una figura muy importante, como has mencionado. Teniendo en cuenta el sistema político de Pakistán, mucha gente quizá no lo sepa, pero él es la persona más poderosa del país. powerful figure in Pakistan. Yeah, it was explained to me that Sí, me explicaron que cuando Imran Khan era presidente y Munir era básicamente el jefe del ejército, al principio Munir insistió en que él iba a tomar las decisiones, pero Khan le dijo que no, que las iba a tomar él. Entonces Munir dijo de acuerdo, y al final lo mandó a arrestar y encarcelar para que él, junto con Munir, pudieran tomar las decisiones. Ahora, he oído a algunos decir que ven a Munir como un simple títere de Estados Unidos. Yo no lo creo en absoluto, porque Munir actúa en su propio interés, o en lo que él considera que es lo mejor para Pakistán. of what he feels is best for Pakistan, and he's not beholden to the United States. Y no le debe nada a Estados Unidos, al menos por lo que yo veo ahora mismo. Pero los pakistaníes no están solos en esto, porque mantienen consultas muy estrechas, sobre todo con China, pero también con Rusia. Y para rusos y chinos, todo esto forma parte de un asunto más amplio, la creación de una nueva arquitectura de seguridad regional en el Golfo Pérsico. Y eso cambia las reglas del juego. En el plano económico, la idea es liberar a esos países del Golfo de su dependencia del petrodólar, de su dependencia de Estados Unidos. Y esa es la verdadera guerra que se está librando, aunque no se anuncie ni se reconozca como tal. Even though it's not advertised and not recognized as such. Larry, if you were telling me before the war started, Si me hubieras dicho antes de que empezara la guerra contra Irán que Pakistán iba a tener un papel clave en toda la región, te habría dicho que no, que eso no era posible. I would say no. No tenemos ese precedente en la historia de la región. We don't have the Yo history. pensaba que India podría ser ese actor, pero India, de alguna manera, India could be that player, but India somehow. Well, apparently there is a protege of Pero al Munir. parecer, hay un protegido de Munir, creo que se llama Nasheed, que está bastante cerca de Mojtaba Khamenei, o al menos de alguien del círculo cercano de Mojtaba Khamenei. Así que existe esa comunicación. Y esa comunicación no es solo con Pezeshkian, no es solo con Arachi, también es con Mojtaba Khamenei. O sea, los pakistaníes lo tienen todo controlado, de verdad. Es fascinante cómo han conseguido resurgir y convertirse en un actor clave en todo este asunto. A critical player in this whole drama. Larry, the other day I said to Larry, el otro día le dije a nuestra audiencia aquí, en este podcast, hice un episodio en solitario, que Pakistán e Irán tienen vínculos enormes y muy profundos, tanto culturales como tradicionales, sobre todo en lo que respecta al idioma. ¿Sabías que el himno nacional de Pakistán está en persa? Do you know the national anthem of Pakistan is in Persian? No, no lo hice. Their language is Su idioma es el urdu, pero su himno está en persa. Stef persa, stek je woe fuitu og ausfiauter ein stepun. This I don't know. No lo sé. Different is ¿En qué se diferencia el urdu del persa? Persian language. they basically from the 11th Básicamente, desde el siglo XI hasta el siglo XIX, hablaban persa. Por el imperio mogol y la dinastía islámica, adoptaron el persa como lengua oficial. Así que en realidad, Pakistán y la parte norte de la India hablaban persa. Y lo que ocurre hoy es que, en el urdu actual, tenemos algo así como entre un 40 y un 60% de persa dentro del idioma. Something like 40 or 60% of Persian in their language. And Yeah, would you draw a Sí, parallel harías un paralelismo, como la diferencia entre el español y el portugués, con el urdu y el farsi. exactly. Farsi Exactly. is like Exacto, porque sé portugués y español. Cuando alguien habla en español, entiendo perfectamente de qué está hablando. Puedo comunicarme, ya que sé portugués. ¿Ves la conexión ahí? See the connection there? yeah, I Vaya, didn't no lo sabía. Así que hoy estoy aprendiendo algo nuevo. Es impresionante. It's huge. It's Yeah. huge, by the way. Es enorme, por cierto. No se trata de que los líderes se unan, se trata de cómo las dos sociedades están tan conectadas. Y no solo con Pakistán. Ve al norte de la India, verás esa conexión también allí. That connection going there as well. Yeah. Well, and then
They also have a Sí. common security Bueno, y además interest. tienen un interés común en materia de seguridad con los Baluchi baluchis. independence movement, which Sí, el movimiento independentista baluchi, que está en Irán y en Pakistán, se extiende más allá de las fronteras. De nuevo, es una de esas cuestiones tribales en las que ambos países comparten el interés de intentar controlar a los baluchis. Así que sí, eso es lo que estamos viendo, esta nueva relación. Y Pakistán tiene una ventaja añadida, tiene armas nucleares. Cuando Fraser Unegaran tweet is worth, aporta algo que Turkund Madshar, touring the Tiana and grow small. Turkey can't. Turkey doesn't have nukes. And you see that yesterday in that video that Y fíjate, ayer, en ese video, aparece el ministro de Exteriores de Qatar y mira cómo saluda al primer ministro de Pakistán. Se ve a Munir abrazándose con él, dándose un beso, en fin, ese tipo de cercanía. Y ves esa relación. Esto es enorme para la región, Larry. No sé cómo subrayar lo importante que es. Porque este gobierno está consiguiendo reunirlos a todos. Y eso es bueno, porque Estados Unidos forma parte de ello. Tienen una buena relación con Estados Unidos, una buena relación con China, con Irán, con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. En mi opinión, es algo enorme. with GCC countries. That's huge, in my opinion. No, it is. Sí, no, lo es. Creo que a algunos dentro de la administración Trump les ha caído la ficha de que los están dejando fuera, apartándolos. El papel que antes tenía Estados Unidos, el de ser visto como la potencia dominante en el Golfo Pérsico, ese mito se ha venido abajo. Ese fue uno de los efectos de esta llamada guerra del Ramadán, digámoslo así. De repente se dieron cuenta de que el poder de Estados Unidos es limitado. Y ahora está Pakistán, ya ves, dándole 1000 vueltas a Estados Unidos. Washington tiene que acudir a Pakistán para intentar, pedirle a los iraníes que paren, por favor, porque sinceramente no pueden mantener esta situación. Because, we can't sustain this. Creo que ahora mismo hay dos caminos para Donald Trump. Uno es si le preocupa más la economía y la forma en que el estrecho de Hormuz puede usarse contra sus aliados, ya sabes, su posición, su administración, los objetivos que tienen en Washington. Sí. O quiere irse. Ya veo, Larry, lo que está pasando en Israel. Básicamente, están aceptando que fueron derrotados en esta guerra, pero no quieren aceptar que esto sea el final de Israel. Perdona que te interrumpa, solo una pregunta. Si no me equivoco, algo así como el 92% de los israelíes cree que perdieron la guerra. Exactly. 92%. Sí, exactamente, el 92%. Y dentro del partido Likud, el 93,4% cree que ganaron. Es enorme. Es devastador para Benjamin Netanyahu. Sí, pero en realidad eso es bueno, en el sentido de que los israelíes no están delirando, o al menos no del todo. Al menos reconocen. Sí, perdimos. Nos dieron una paliza. We took a beating. That's why, Larry, Por eso, Larry, siempre te preguntaba cómo se puede reeducar a la sociedad en Israel. Creo que han estado bajo la influencia de Netanyahu y del partido Likud durante tanto tiempo, porque pensaban que eran la única superpotencia en Oriente Medio, que podían hacer lo que quisieran, con total impunidad, ir a Gaza, a Líbano, a Siria. Pero esos tiempos se han acabado. Creo que están llegando a un punto en el que, de alguna manera, la realidad les está obligando a ir en esa dirección. Y eso podría suponer algún tipo de cambio en Israel. that could be some sort of change in Israel. Well, I would argue that the only way Bueno, yo diría que la única manera en que Israel puede realmente sobrevivir y mantenerse como nación es a través de negociaciones. No es fácil y va a ser tremendamente doloroso. Pero el único camino para que Israel sobreviva es aceptar y reconocer el Estado de Palestina, que el pueblo palestino debe compartir esa tierra, incluyendo que Jerusalén, en sí misma, debe convertirse en una ciudad compartida. No dominada por un solo grupo, sino reconocida como un lugar con historia para todos los pueblos. Sabes, los sionistas suelen decir que no existe algo llamado, entre comillas, Palestina.
una entidad oficial y organizada. Pero la gente que vivía allí, a la que hoy conocemos como palestinos, llevaba siglos viviendo en ese lugar. No es como esos, digamos, judíos europeos que llegaron y dijeron, de acuerdo, este es nuestro hogar histórico. That showed up and claimed, okay, this is our historical home. They had no, No tenían raíces biológicas en esa tierra en los últimos 1000 años, pero aún así decidieron decir, oye, esto es nuestro. Así que al final tendrá que haber algún tipo de acuerdo negociado. Y sacar a esos colonos radicales de Cisjordania no va a ser fácil. Son casi 1 millón y son muy ruidosos, muy agresivos. Además, siguen intentando ampliar su control sobre el territorio. Eso, claro, va a provocar más enfrentamientos. Así que ya ves, no hay una solución fácil ni rápida aquí. Pero lo realmente importante, o la parte de la historia cuyo desenlace aún no conocemos, es cuánto daño económico se ha causado a la economía mundial en estos últimos 4 meses. Cuando se suspende o se corta el 20% del suministro de petróleo, el 25% del gas natural, entre el 30 y el 35% de la urea y el azufre, y el 40% del helio, eso tiene un efecto de freno sobre la economía global. Ahora bien, ¿dónde exactamente y en qué medida? Todavía no he visto un buen análisis sobre eso. Estoy seguro de que alguien por ahí lo ha pensado y lo ha escrito. Pero ya sabes, por eso Trump dio un giro tan drástico al mostrarse dispuesto a firmar el memorando de entendimiento, cuando antes estaba retrasándolo. Larry, ¿cómo beneficiarían a los palestinos el memorando de entendimiento y la retirada total del Líbano si eso llegara a ocurrir como resultado de ese acuerdo? Bueno, en realidad podría empeorar la situación para los palestinos, porque Israel ya no estaría distraído con el Líbano y podría concentrar toda su fuerza militar en lo que queda de Hamás en Gaza. Así que, ya sabes, no hay ninguna garantía de que eso se resuelva. Ahora bien, los iraníes, en su exigencia de poner fin a todos los conflictos, daban a entender que Gaza estaba incluida. Pero si van a decirlo de forma explícita, algo como, esto tiene que incluir también a Gaza, o no hay acuerdo, eso está por ver. Pero creo que la retirada del Líbano daría una especie de esperanza a toda la comunidad, a toda la región. Porque si Estados Unidos puede obligar a Israel a salir del Líbano, también podría obligarlo a salir de Gaza, de Cisjordania. Y eso podría hacer que, bueno, la realidad se impusiera no solo en Irán, porque en realidad se trata de toda la región. Turquía, Arabia Saudí, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán, Egipto, todos juntos tienen que hacerlo, porque, por cierto, tienen un plan de paz. Ese es el problema, uno de los obstáculos para Irán. Bueno, a estas alturas creo que es muy poco probable, simplemente porque hay muchísimos miembros de la administración Trump que son sionistas acérrimos y están repartidos por todo el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la CIA, la Dirección Nacional de Inteligencia y así sucesivamente. Así que tienes razón, es algo que debería ocurrir, pero creo que es poco probable que pase. Sí. Muchísimas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Vale, entonces no te voy a ver hoy a las 5, ¿de acuerdo? No estoy muy seguro de eso. Vale, sí, veremos cómo se desarrolla el día. Muy bien, amigo, mantente ocupado. Nos vemos pronto, Larry. De acuerdo, adiós. Adiós.